Hola Génesis, qué bueno que podemos compartir estos minutos conversando y bueno, creo que deberíamos entrar directo al grano y quisiera escuchar em, cuál es la situación que hay hoy con respecto a Venezuela en la Corte Penal Internacional. Hola Jesús, muchísimas gracias por esta conversación. La situación que actualmente hay en Venezuela respecto a la Corte Penal Internacional es que estamos en una investigación. La Corte Penal Internacional ha decidido investigar la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, después de que la Corte dio esta noticia, el Estado venezolano ha solicitado que esta investigación se suspenda, alegando que en Venezuela ellos pueden proveer justicia a las víctimas y que de hecho hay en curso importantes procesos de justicia a favor de la víctima. Esto es lo que ha alegado el Estado venezolano. Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado que no es cierto, que es necesario que esta investigación se reanude, ya que el Estado no ha podido comprobar que ellos están llevando adelante procesos importantes de justicia genuinos para las víctimas. Entonces, la Corte, teniendo estas dos posiciones contradictorias, ha decidido que para tomar la decisión quiere escuchar a las víctimas, que sean las víctimas quien puedan dar fe de si en verdad hay justicia en Venezuela o si no la hay, y entonces con esto se definirá si la continuación de la investigación será efectiva o si se suspenderá. Ok, entonces cuéntanos bien qué podemos hacer, cómo podemos ayudar para que esta investigación efectivamente siga adelante. Bueno, en este momento la Corte, dada esta situación, ha decidido abrir una incidencia para la participación de las víctimas. Entonces, la Corte ha desarrollado un formulario de consulta para las víctimas. Y lo mejor que se puede hacer en este momento es, uno, difundir el formulario para que las víctimas directas o indirectas tengan conocimiento del mismo. Y dos, por supuesto, llenarlo y remitirlo a la Corte Penal Internacional. Ok, ¿qué implicaciones podría tener esto en el largo plazo? Digamos, pongamos los dos escenarios. Si podemos continuar la investigación desde la Corte Penal Internacional, ¿cuáles son los impactos que eso podría tener para Venezuela y para las víctimas y, por supuesto, para los acusados? ¿Y qué pasaría entonces si el proceso se llevase desde Venezuela? Bueno, el proceso de justicia siempre se puede llevar para Venezuela, en Venezuela, desde Venezuela, o sea, no hay ningún impedimento para eso. De hecho, lo que es preocupante es que no suceda, porque, por ejemplo, cuando se habla de la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se habla de casos que han ocurrido del 2014 en adelante, y vemos a muchísimas víctimas que desde el 2014 no han podido resolver estos casos, que desde el 2017 no han recibido justicia, y la verdad es que esta debería ser, es la obligación del Estado. El Estado debería investigar estos crímenes y debería ofrecerle justicia a las víctimas. Las víctimas deberían tener el derecho de conocer la verdad, qué fue lo que pasó en estos casos, y los responsables deberían pagar por esos casos y las víctimas deberían ser reparadas, e incluso estos hechos no deberían repetirse. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que en este momento, y precisamente a falta de esta investigación que existe en Venezuela, a falta de la actividad del Estado para poder esclarecer los hechos y para determinar la responsabilidad, es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le ha solicitado a la Corte que continúe con la investigación, que continúe porque en Venezuela no hay un proceso de justicia genuino para las víctimas. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Si el proceso sigue avanzando en la Corte Penal Internacional, si la investigación se reanuda, entonces la Fiscalía deberá determinar cuáles son los casos que se estudiarán, determinará quiénes son aquellos presuntos responsables y habrá un juicio para poder entender si definitivamente son responsables o no, y que entonces hay un veredicto final con una sentencia. Entonces, en definitiva, es un proceso muy importante y yo diría que es una de las pocas oportunidades de justicia real, efectiva y quizás
en el corto o mediano plazo que tenemos para las víctimas en Venezuela. Es importante entender que este proceso se ha venido impulsando desde el 2017 en adelante y todos los años ha dado avances importantes, tanto así que finalmente el año pasado se abrió la investigación y bueno, ahora el Estado venezolano ha solicitado que se suspenda y en este momento la Corte ha decidido que la palabra la tienen las víctimas, que son las víctimas las que tienen que demostrar si en verdad quieren que este proceso continúe en la Corte Penal Internacional o si en verdad no hace falta que la Corte se involucre. Ok, estas víctimas son unas víctimas en específico que son las de los casos que se han venido llevando. ¿Puedes ahondar un poco más en eso para que quienes deban participar y quienes quieran alzar su voz y llevarle el mensaje a la Corte Penal Internacional estén muy claros con esto? Sí, esa es una pregunta maravillosa, Jesús. ¿Quién puede participar en este proceso de consulta que la Corte Penal ha abierto y muy importante que cierra el 7 de marzo de 2023? Todas las víctimas directas o indirectas de crímenes competencia de la Corte. Esto suena un poco técnico, pero lo vamos a explicar para que cualquiera lo pueda entender. Los crímenes competencia de la Corte, que bueno, están siendo estudiados dentro de la situación de Venezuela, son los crímenes de lesa humanidad. Y específicamente se tratan de crímenes de tortura, asesinatos, persecución política, violencia sexual, y estos crímenes, las víctimas que hayan sido sometidas a estos actos y también a detenciones arbitrarias son los principales invitados a esta consulta. Además, dentro del formulario se establece que no solamente son las víctimas directas, sino también las víctimas indirectas las que pueden llenar este formulario. Por ejemplo, una persona es detenida arbitrariamente y su familia sufre las consecuencias también de esa detención. Entonces, cualquiera de los familiares también pudiera llenar este formulario alegando cuáles fueron los hechos, explicando la situación y luego específicamente contando cómo ha sido su relación con el proceso de justicia en Venezuela. También es importante entender que las víctimas directas o indirectas pueden llenar el formulario de manera individual o de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un formulario colectivo? Bueno, el formulario de un grupo familiar. Por ejemplo, una persona que fue torturada, luego su familia por temor tuvo que huir del país, ahora todos se encuentran en Argentina y han pedido refugio o están bajo una condición irregular, bueno, ellos pueden llenar este formulario como un grupo familiar y lo pueden remitir a la Corte Penal Internacional. No hace falta que cada uno de los miembros llene el formulario. O por ejemplo, si se trata de una comunidad, que toda la comunidad fue agredida, por ejemplo, por los colectivos. Esta comunidad se podría organizar y en vez de enviar el formulario, cada uno de los miembros de la comunidad pueden enviar el formulario de manera colectiva. Ok, ok. Génesis, tú lideras una organización que hace varios años viene registrando casos muy duros, ¿no? Entonces, te quería preguntar y quería entender un poco más y que quienes nos vean lo entiendan. ¿Cuál es exactamente la labor que viene haciendo Defiende Venezuela? ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a esto? La labor de Defiende Venezuela hasta ahora ha sido la asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este es el servicio que nosotros ofrecemos para las víctimas en Venezuela y por supuesto también participamos en actividades que permitan la promoción de los derechos humanos a nivel nacional. Entonces, tengan la seguridad que si cualquiera de las víctimas que hoy están escuchando y que quieren participar en este proceso necesitan apoyo, se pueden acercar a la organización a través de nuestra página web, nos pueden escribir a través del portal de denuncias y nosotros los podemos asistir en el llenado de este formulario. Pero también es importante recordar que este proceso ha sido creado
intentando que se trate de una consulta muy sencilla en donde las víctimas pueden llenar este formulario de manera directa sin la necesidad de ningún intermediario. De hecho, el formulario se encuentra en la página web de la Corte Penal Internacional y las víctimas pueden llenarlo directamente en el portal de la Corte. También otra forma para el llenado del formulario es que lo pueden descargar en su formato PDF, lo pueden llenar y posteriormente lo pueden enviar por correo electrónico al mismo correo electrónico que establece la Corte Penal Internacional. Y finalmente, si las víctimas sienten que, bueno, el formulario es un poco complicado y prefieren apoyo de una organización, entonces se pueden poner en contacto con organizaciones como, por ejemplo, Defiende Venezuela y otras organizaciones que son de reconocida trayectoria, que les van a asegurar que esta información va a permanecer de manera confidencial para que ellos los apoyen y remitan este formulario. Ok, ok, perfecto, Génesis. Bueno, fíjate, tu organización, al igual que otras organizaciones como las que acabas de mencionar, hace una labor muy importante para Venezuela, en especial para poder atender a las víctimas. Sin embargo, vimos como hace un par de semanas se aprobó en primera discusión una ley que desde mi perspectiva no tiene otro objetivo sino perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Cuéntanos tu percepción sobre esta ley. Cuéntanos para ti cuál es la importancia que tienen estas organizaciones de la sociedad civil y a qué responde desde tu perspectiva la motivación del régimen para aprobar y empezar este proceso en contra de las organizaciones de las ONG y las organizaciones de la sociedad civil. Sí, Jesús, el pasado 25 de enero se aprobó en primera discusión un proyecto de ley para controlar, fiscalizar y sobre todo criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil. Especialmente el target han sido las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones humanitarias. ¿Por qué? Bueno, porque las primeras son las que denuncian las atrocidades cometidas por el Estado venezolano y las segundas porque son las que se encargan de hacer esas tareas que negligentemente el Estado ha dejado de hacer a favor de los más desfavorecidos. Entonces, es importante entender que este no es el primer ataque que se hace en contra de estas organizaciones, ni tampoco es el primer intento para aprobar esta ley. Esto ya ha ocurrido en 5 ocasiones en los últimos 17 años. Entonces, es importante también poder entender el contexto en el que esto ha venido ocurriendo y siempre aparece esta ley como una amenaza cuando el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es más importante, es más relevante y cuando están más al frente de esta batalla en contra de las violaciones de derechos humanos. Entonces, precisamente que en este momento haya un proceso de justicia internacional tan importante y haya este cuestionario que requiera de la participación de las víctimas y del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para poder ejecutarlo de esta manera, bueno, es una de las cosas que demuestra el porqué de este ataque, ¿no? El porqué es precisamente para desalentar a las organizaciones de su trabajo, para disuadirlas de su trabajo y para tener una amenaza real, sobre todo porque lo que pretende el Estado es poder disfrazar de legalidad la persecución atroz con la que ha venido atacando a la sociedad civil. Y de hecho, en esta ocasión, no solo se trata de este escenario en el que nos encontramos, en donde está esta consulta en la Corte Penal Internacional, sino también se trata de el escenario en el que nos vamos a encontrar en el corto plazo, que es el de en el posible escenario de un evento electoral, en donde lo que restringe este proyecto de ley es precisamente la participación política y se restringe de una manera muy amplia, se restringe de una forma tan amplia que simplemente se prohíbe cualquier
participación política para las organizaciones de la sociedad civil, lo que al final también termina siendo una violación a los derechos humanos, porque el derecho a la participación política es un derecho inherente a todos. Ok, ok. Bueno, perfecto. Bueno, Génesis, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una muy buena conversación. No sé si quieres dejar un mensaje final para las víctimas que quieran ser parte de este proceso, que quieran llenar el formulario y de repente dejarnos nuevamente tus redes sociales y la forma como puedan contactar a Defiende Venezuela. Sí, Jesús, muchísimas gracias. El mensaje para todas las víctimas y sobrevivientes venezolanos es que por favor participen en esta consulta. Siempre decimos que queremos acercarnos a estas cortes internacionales de justicia, que queremos ser escuchados, que necesitamos justicia en nuestro país y precisamente se ha abierto una oportunidad para que podamos alzar la voz y para que podamos participar directamente en este proceso. Este es un proceso para las víctimas y a favor de ellas, para que ellas puedan dar a conocer cuál ha sido su relación con el proceso de justicia en Venezuela y que sean ellas quienes tengan la última palabra sobre si la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela debe continuar o no. Así que no hay excusas. Tenemos hasta el 7 de marzo para poder participar en este proceso y el proceso se ha diseñado de la manera más sencilla para que las víctimas, por su propia cuenta, puedan participar. Y si es el caso que las víctimas consideran que necesitan apoyo, entonces hay muchísimas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional con las que pueden colaborar en este proceso. Defiende Venezuela es una de estas organizaciones y nos pueden contactar a través del portal de denuncias de nuestra página web defiendevenezuela.org. Muchísimas gracias, Génesis. Bueno, Muchísimas te gracias a felicito ti. por todo lo bueno que vienen haciendo. Yo que los vengo siguiendo desde hace años sé el esfuerzo y la honestidad y la profesionalidad con la que haces tu trabajo y toda tu organización. Así que agradecido como venezolano por eso. Cuídate mucho. Muchísimas gracias.